Estamos en 1966 y estamos a punto de asistir a un momento histórico que desafortunadamente ha desaparecido de los archivos de la BBC. El primer Doctor en la Antártida, después de derrotar a la primera aparición de los ciberhumanos, los Cybermen, se desploma. Pero todo el serial de Tenth Planet ha estado cada vez más cansado, cada vez más perdido, cada vez más a punto de la disolución. Y eso es exactamente lo que pasa. Cae y, al parecer, muere de agotamiento, de frío o de viejo. Y se transforma. Ahí está la clave. Ahí está el momento en el que la serie se transforma y se prepara para entrar en los anales de la historia, porque tiene la capacidad de regenerarse, aunque esa palabra aún no se utilice, al paso de las décadas. Pero lo que quiero decir es que la persona que entra, Patrick Troughton, es una persona de la que podemos saber poco y a la vez podemos decir mucho. Podemos saber poco porque era una persona reservada, tenía una vida muy curiosa, una vida doble, podríamos decir también, pero también porque gran parte de su trabajo como Doctor Who se perdió debido a lo que ocurrió con los archivos de la BBC, que se iban borrando con el paso del tiempo y que solo poco a poco se han podido ir recomponiendo. De su primera temporada, por ejemplo, trabajó en más de 30 capítulos de la serie, pues quedan aproximadamente la mitad o menos. Y es muy poco lo que podemos saber de sus primeros trabajos y de cómo va formando el personaje. Sus primeros trabajos, evidentemente, dentro de la serie. Lo que sí podemos saber es que el Doctor de Patrick Troughton era una persona muy curiosa. A veces se le ha descrito como un vagabundo cósmico, y ciertamente las historias tienden hacia la ciencia ficción, abandonan esos viajes en el tiempo para explicar historias, narraciones históricas, basadas en un componente absolutamente histórico, y siempre que viaja en el tiempo el segundo Doctor, excepto en su primer viaje histórico de Highlanders, en todos los demás hay un componente extraterrestre, alienígena, de ciencia ficción, incluso cuando viaja al pasado. Pero lo que quiero decir es que sí que es verdad que vaga por el tiempo, no busca exactamente a dónde ir, se encuentra con lo que hay, pero tiene una actitud muy personal. Es capaz de irse al Himalaya a ver a sus amigos los Yeti y a los monjes budistas del Tíbet, como también es capaz de irse a cualquier otra parte, y cuando se encuentra con el problema, en lugar de intentar huir como hacía el primer Doctor, se enfrenta a él. Es un personaje que huye, que es gracioso, que es muy cómico, que toca la flauta, pero también es un personaje con un valor que pocas veces se pone en duda cuando llega el momento de la verdad. Y en eso se diferencia del primer tratamiento que hacía del personaje William Hartnell. Patrick Troughton parece un payaso, pero es un genio. Lo podemos ver, por ejemplo, en su primer contacto con Unit, en ese serial de invasión también con los ciberhumanos. O lo podemos ver en The New Base, un gran serial muy importante dentro de lo que es la dinámica básica de estas temporadas del segundo Doctor, una base asediada. La verdad es que los Daleks aparecieron de una manera muy importante en la primera temporada del segundo Doctor, pero desaparecieron hasta bastante entrada las aventuras del tercero. Los grandes enemigos del segundo Doctor fueron los Cybermen. Se desarrollaron como nunca, con seriales, como he dicho, como The Moon Base, o, por ejemplo, con ese gran serial que es Tomb of the Cybermen, y que es también un homenaje a la exploración de las pirámides, de las historias de las momias. De todas maneras, el segundo Doctor, yo me quedaría con un momento muy potente que tiene casi al final de su historia, cuando está a punto, todavía no a punto de afrontar su juicio. Es en el serial The War Games, el último de su historia, un serial de 10 capítulos, largo, complejo, completo, muy interesante, muy recomendable, pero cuando tiene ese gran momento en el que vemos detrás de la fachada de hombre simple, que a veces muestra, de payaso casi, es el momento en el que se enfrenta a otro señor del tiempo que está haciendo trampas, está ayudando al desarrollo de una civilización armamentística muy avanzada. Y es en ese momento cuando se reconocen el uno al otro, y cuando el uno le dice al otro que sabe quién es y que sabe lo que está escondiendo, cuando vemos como, aunque no renuncia a seguir siendo el segundo Doctor, no renuncia a seguir siendo el Doctor, Patrick Troughton muestra en su mirada esos centenares de años que está acumulando detrás, esa capacidad de transmitir, soy lo que soy porque quiero, pero podría ser algo muy diferente, podría ser tú. Y eso nos lleva
de una manera muy interesante también hasta ese no doctor, el de John Hart y su papel en la Guerra del Tiempo. Pero ya hablaremos de ello en otro episodio.